Diálogos Metropolitanos, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados. Buenas noches, les damos la bienvenida a todos ustedes que se encuentran en sus casas, en los sitios de trabajo, en los centros de investigación, en las diferentes alcaldías del Valle de Aburrá o que nos están viendo desde otras partes del mundo. Sabemos que nos ven desde Boston, que nos están viendo en México, que nos ven desde España, que hay distintas ciudades en donde están conectándose porque tenemos la opción de vernos de una vez en directo desde la señal de Telemedellín, pero también lo pueden ver por www.telemedellin.tv o luego en el Volver a Ver, que está en nuestra página en Telemedellín, pueden verlo las veces que lo necesiten y así nos hemos encontrado con nuevas audiencias. En este momento nos ven por Facebook Live y estamos ahí conectados en una conversación directa que atendemos y que nos relacionamos con ustedes. Gracias por acompañarnos y por mantener esta cita permanente de cada 8 días. Algunos nos ven miércoles a las 8 de la noche, otros nos ven domingos a las 2:30 de la tarde y en cualquier momento es propicio para reflexionar sobre estos temas del Valle de Aburrá. Ese territorio que habitamos, que amamos, que llevamos en el corazón, que queremos tanto. Algunos lo conocen más, otros lo conocen menos. La idea con este programa es que ustedes entiendan muy bien en dónde estamos, cuál es el valor de esta subregión y qué lidera el área metropolitana del Valle de Aburrá como entidad administrativa para garantizar que este entorno tan hermoso que tenemos se mantenga muy bien y cada vez mejor, con las tareas que cada uno debemos de tener desde el sector en el que estemos y la responsabilidad que tengamos en este territorio. Hoy vamos a conversar de un tema que no es cotidiano, que no es coloquial y que les va a parecer como sorpresa para muchos de ustedes y que son las aguas subterráneas. ¿Qué son las aguas subterráneas en el Valle de Aburrá? Hay un plan de manejo para esas aguas que hace el área metropolitana. Tenemos 3 invitados de mucho valor en este tema y en las decisiones metropolitanas que nos están acompañando y que esperamos que ustedes disfruten mucho. Le doy la bienvenida a la subdirectora ambiental del área metropolitana del Valle de Aburrá, la doctora María del Pilar Restrepo. Gracias por estar aquí, por toda esa pasión por los temas ambientales de nuestro territorio. Muchas gracias, Liliana, por invitarnos al programa, muy contenta, y también a nuestros invitados, pues un saludo muy especial. Y de verdad que este tema es apasionante porque las aguas subterráneas pues son un recurso vital que tenemos, muy importante que todos aprendamos más sobre el tema. De eso no hablamos casi, no hablamos. Primera vez que lo tocamos en 125 programas. Así es, ahí están y muy importante de verdad que todos comprendamos qué son esas aguas, cómo cuidarlas, cómo protegerlas. También le doy la bienvenida al doctor Santiago Ochoa Posada, vicepresidente de Agua y Saneamiento de EPM. Qué bueno tenerlo aquí en el programa, doctor Santiago. Buenas noches, Liliana, muchas gracias por la invitación. Un saludo a María del Pilar, a Teresita y a todos los televidentes. Muy contento de estar aquí para hablar de un tema que tiene una relevancia estratégica para el Valle de Aburrá como sociedad y que es un elemento fundamental para garantizar que en el futuro el abastecimiento de agua de todos los habitantes de este valle se pueda dar en las condiciones que conocemos habitualmente. O sea, tenemos una gran reserva. Así es, ahí tenemos una gran riqueza que por estar bajo tierra muchas veces no la estamos viendo, pero que está bajo nuestros pies y que tenemos que hacerla visible para que la podamos valorar en su justa medida. Bueno, muchas gracias y bienvenida, profesora Teresita Betancur Vargas. Yo sé que a usted le gusta más que le digan Tere, pero pues en la presentación sí le tengo que decir el nombre completo. Investigadora de la Universidad de Antioquia, geóloga, magíster en aprovechamiento de recursos hidráulicos y también directora en ingeniería. Qué rico que está aquí y ese trabajo fuerte que ustedes vienen liderando desde la Universidad de Antioquia. Bueno, muchas gracias, Liliana, por la invitación a Telemedellín. Muy contenta de estar compartiendo con María del Pilar y con Santiago este espacio y feliz también de poder hablar ante todos ustedes del tema de aguas subterráneas. Saber que el agua llueve, que el agua la vemos en los ríos, pero que hay otra parte de esa agua que va y se almacena por allá en unos rincones donde está también disponible para que podamos utilizarla. ¿Qué tanto sabemos de eso, profe?
En la comunidad en general, lo entendemos. Sí, yo he contado mucho como la anécdota. Yo llevo 21 años vinculada a la Universidad de Antioquia. Empecé pronto a tratar el tema de aguas subterráneas cuando esto era un tema esotérico y excéntrico. Aquí hemos dicho que algunos temas son como muy hippies, como muy raros. Sí, y dentro de la academia empezaba a coger un poco de carrera el tema de las aguas subterráneas, obviamente dentro de las empresas que abastecen de agua a las comunidades y las autoridades ambientales. Pero para el común de la población, para nuestras familias, el agua subterránea sigue siendo algo como una incógnita, incluso, como lo has dicho, hay ideas erróneas acerca de qué estamos hablando cuando hablamos de agua subterránea. Casi nadie cae en cuenta de que es un recurso muy, muy valioso, como lo han dicho María del Pilar y Santiago. Bueno, nuestro compañero Alonso Manrique salió a hacer esa pregunta y se fue para las calles a ver qué era lo que pasaba, qué decía la gente. Les voy a invitar a que lo veamos, a ver qué tan acertados o equivocados estamos, porque la tarea de este programa es dejarlo muy claro al final. Veamos. Para usted, ¿qué son las aguas subterráneas? Bueno, las aguas subterráneas son aguas que pueden estar por debajo del suelo y se pueden utilizar, pues se pueden usar para diferentes cosas. Las usan mucho en los establecimientos, por ejemplo, parqueaderos, lavaderos. Las utilizan también en los colegios, las utilizan en las unidades residenciales, se pueden extraer de un pozo. Aguas subterráneas son las aguas que corren por debajo de la ciudad, por la tierra. Normalmente son aguas limpias. Aguas subterráneas para mí es el agua que va debajo de la tierra. Creería yo que es agua mala o la que desechamos pues como en las casas. Pienso yo eso, no estoy segura de qué pueda ser. Para mí aguas subterráneas son las aguas residuales, las aguas que echamos residuos, las cañerías, demás. Aguas subterráneas quiere decir que están debajo de la tierra. Pueden ser aguas limpias o pueden ser aguas sucias. Aguas sucias las que van por cañerías y por tubería especializada. Y aguas limpias las naturales que van brotando por la tierra y que de pronto no han sido canalizadas también. Muy bien. Hay muchas respuestas, profesora. ¿Usted qué dice? ¿Cómo estamos desertados o embolatados? Pues están las dos opciones. Ahí están los dos, está equilibradito. Ahí la vimos, incluso hubo un equilibrio en las respuestas cuando dijeron que eran las limpias y las sucias, pero efectivamente esas no son las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas son las aguas que después de que llueven y se infiltra, llegan a la superficie de la tierra y empieza el suelo a actuar como un filtro, se almacenan en los niveles superiores, en las rocas, porque eso es algo que hay que empezar a pensar. Las rocas son materia sólida, pero las rocas tienen poros y en esos poros el agua se almacena, el agua se cuida y el agua puede habitar durante decenas, centenares, miles de años siendo parte del ciclo hidrológico. O sea que se quedan ahí y las tenemos desde hace muchos años. Hay aguas subterráneas muy antiguas. Nosotros podemos hablar de aguas subterráneas a 5, 10, 20 metros por debajo de la superficie de la tierra, pero pongamos atención, podemos hablar de aguas subterráneas a 1000 a 2000 metros de profundidad y es agua que está disponible para ser utilizada por el hombre. Hay ejemplos en ciudades de aquí mismo de Colombia donde se extraen aguas de pozos de 800 metros para abastecer o para complementar el abastecimiento de acueductos. Entonces son aguas que tienen la categoría de recurso natural. ¿Y a quién le pertenecen esas aguas? Los dueños de los recursos del subsuelo es el Estado. Sí. Es el Estado. Es el Estado. Eso es claro, porque entonces debajo de mi casa hay agua, toda esa que hay por ahí debajo es mía. No, eso no es así. Le pertenece al Estado como le pertenece la fachada, como espacio público, como pertenece el antejardín. EPM entonces tiene que ver con garantizar, con cuidar. ¿Qué hace EPM con nuestras aguas subterráneas, con ese acuífero? Bueno, las aguas subterráneas en general son una gran reserva de abastecimiento para las comunidades. En el caso del Valle de la Aburrá, nosotros hemos hecho algunas exploraciones del acuífero para entender qué tanto volumen de agua puede haber, cómo se concentra, cómo se mueve, en qué sectores de la ciudad podemos tener más disponibilidad o menos disponibilidad de agua subterránea. Por el momento nosotros en el Valle de la Aburrá todo el abastecimiento para la comunidad es con agua superficial,
pero eso no es así. Nosotros como sociedad somos unos privilegiados porque tenemos todavía abundante recurso de agua en la superficie. Pero es muy común y cada vez más común, lamentablemente, que las ciudades tengan que recurrir a explotar esa agua subterránea, a extraerla para poderse abastecer. Nosotros en EPM, por ejemplo, en la región del Urabá ya tenemos varios de los municipios y corregimientos que tienen que complementar su abastecimiento de agua con aguas subterráneas. Y en la ciudad de Antofagasta, en el desierto de Atacama, desierto más árido del mundo, también es necesario aprovechar esas aguas que hay bajo tierra para poder brindarle a los ciudadanos el suministro de agua potable. Y por lo tanto ahí el papel del área metropolitana es importante, cómo cuidar ese recurso natural, cómo tener plan de manejo para que no se nos pierda o se nos contamine. Sí, claro, nosotros incluso por ley tenemos la obligación como autoridad ambiental de establecer el cuidado de los recursos naturales. El acuífero o estas aguas subterráneas son un recurso natural y por tanto tenemos el deber de establecer los planes de manejo. Tenemos un plan de manejo del acuífero, así como también tenemos el plan de manejo del agua superficial, que es el PORH, y todo está articulado también a lo que es el PONCA, que es el plan de manejo de la cuenca del río Medellín-Aburrá. Entonces, todos estos planes apuntan precisamente a organizar y administrar de una mejor manera este recurso fundamental, en este caso el acuífero. Bueno, y seguramente ustedes están preguntando eso cómo funciona. Ya la profe hizo un gran esfuerzo de explicarnos. Yo me voy por allí, que hay 3 profesionales que hacen parte del equipo de trabajo de la Universidad de Antioquia, de la Red Río, para que nos cuenten muy bien. Ahí están muy juiciosos. Nuestra ingeniera Juliana Osa Valencia, profesional de la Red Río. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre es? Andrés Felipe Tapias. ¿Y qué estás haciendo, Andrés, en este trabajo en la Red Río? Yo soy auxiliar de la red de monitoreo de aguas subterráneas. Perfecto. ¿Y tu nombre? Eliana Dosa. ¿Y Eliana, qué haces? Bueno, yo soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Antioquia. Estoy trabajando también en el proyecto del Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos como auxiliar de ingeniería y también me encuentro pues en este momento realizando un trabajo de investigación acerca pues del acuífero aquí del Valle Aburrá. Y esto entonces es muy exótico, ingeniera, ¿cómo lo ve? El tema está ya muy vigente ya que tenemos estos 2 jóvenes y seguramente muchos entusiasmados con el tema. Claro que sí, hemos ganado muchas personas que quieren indagar más sobre el tema, conocer más sobre las aguas subterráneas. Tenemos dentro de la universidad un grupo fortalecido que estamos como investigando, haciendo tesis de maestría, doctorado, pregrado, estudiando las aguas subterráneas. De verdad que es un tema muy apasionante para todos. Bueno, profe Teresita, usted no se quedó sola. Mire toda la escuela que generó y todo lo que tiene creado. ¿Y cómo funciona? ¿Con qué nos van a mostrar? ¿De qué se trata esta maqueta? Bueno, en el micrófono. Sí, este es un modelo físico en el cual tratamos de representar cómo son las aguas subterráneas en el Valle de Aburrá. Tenemos acá unos espesores que representan gravas y arenas. Este de acá, que sería el acuífero libre. Ese acuífero está sometido a la presión atmosférica y encontramos el agua al nivel pues freático. ¿O por encimita o qué? Sí, el agua que precipita se infiltra y llega hacia el acuífero. Vamos a ver acá cómo se da esto. También tenemos un acuífero semiconfinado que está un poco más profundo y que está separado por esta capa. Ahí Eliana le está echando una agüita azul, la vamos a ver bajar. Exactamente, sí, vamos a ver cómo es que se da ese proceso de la infiltración y también cómo llega a almacenarse ahí para estar disponible para que las personas puedan utilizarla. Perfecto. Este acuífero semiconfinado es más profundo. Hemos explorado muy poco de él, pero conocemos que tiene bastante potencial para ser usado. Entonces ahí va bajando el agüita. Vamos a ver cómo va bajando el agüita, se va infiltrando. Y por aquí Andrés le ayuda por este lado de acá. Por donde no está impermeabilizado, digamos que va ingresando el agua. O sea, donde hay zona verde, baja mucho más fácil que si tenemos toda una plazoleta con cemento. Exactamente, sí. Y también se da un tipo de recargas a los acuíferos que viene lateralmente. Por ejemplo, acá en las laderas se infiltra el agua y lateralmente viaja y llega y recarga los acuíferos para almacenarse también ahí. O sea, se va teniendo sus depósitos naturales, va bajando como su... Exactamente, tiene un modo de fluir
que posibilita que se almacene el agua y que esté disponible para que las personas puedan hacer uso de ella. Eliana, ¿se está viendo ya o no? Que yo aquí no veo. Sí, se está viendo súper bonito. Se ve muy bonito. El agua. Bueno, a ver, ¿cómo se ve? Se ve muy bonito, cuéntame. Bueno, acá podemos observar que el agua, después de que precipita, como ya la compañera dijo, se empieza a infiltrar y esta va a ir bajando hasta que encuentra, digamos, la capa confinante, que es como una capa de arcillas, y ahí, como es una capa como impermeable, no deja que se dé el paso. Pero si seguimos acá, digamos, generando como una infiltración, una recarga, va a llegar un momento, como no hay una capa confinante que impida como el paso de esta, va a seguir infiltrándose hasta llegar a nuestro acuífero semiconfinado. ¿Esto pasa, Juliana, en todos los aguaceros o cómo es que llega esa agua ahí? ¿Tiene que haber aguaceros o simplemente la transformación del agua por evaporación, lo que se va llegando, va haciendo todo este proceso? Sí, digamos que la fuente principal como para la que se dé la recarga es la precipitación. Yo voy traduciendo, aguacero. Listo. La lluvia. Las lluvias. Sí, pero tiene que haber unas características especiales en el terreno que permita que quede un poco almacenada y la infiltración posterior hacia el acuífero. Profesora, ¿tiene que decir algo? Dígalo, tranquila. Ay, sí, yo estoy queriendo... Que está que se habla. Sí, estoy que me hable. Sí, bueno, siquiera no me preguntaron qué es un acuífero directamente. Bueno, ya me lo preguntaron, pero yo creo que ahí lo estamos viendo. Claro. Y ahí estamos observando todos que las aguas subterráneas no son las aguas residuales, no son las aguas sucias. Son las aguas que están precipitando, el agua que llueve, que cuando llega a un terreno más o menos plano, a un terreno donde hay un suelo disponible, empieza como a ingresar hacia el sistema. Yo estaba aquí como en una contradicción, ¿y por qué no se mueve el agua y por qué no se me llena el acuífero? Pero después dije, calma Tere, mejor que no se llene rápido el acuífero en esta demostración, porque es que eso que llamamos recarga, que es el proceso de que el agua vaya descendiendo y se almacene, es muy lento. Y como es tan lento, es por eso que, como me preguntaban ahora, ¿qué edad tiene el agua? Las aguas pueden ser muy, muy, muy antiguas, porque es que el agua en una corriente, en una quebrada, en un río, fluye muy rápido, pero cuando ya se está moviendo a través de los poros, como lo estamos viendo en el modelo, ese flujo es muy, 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 muy lento. Yo sí quisiera ver el acuífero lleno, y yo creo que todos quieren ver el acuífero lleno. Pero de pronto, ¿qué tal, Andrés, si producimos un aguacero a ver qué pasa? No una lluvia tan suave como la que se ha producido. El famoso aguacero del que yo estaba hablando. A ver, Andrés, con un aguacero se nos recarga un poquito más rápido y podemos ver el acuífero lleno. Créase San Pedro, hagamos aquí un juego de roles y genere un súper aguacero, a ver qué sucede. Cuando favorece más que tengamos muchos suelos que permitan que permee el agua, que no tengamos tantas plazoletas y tanto encementado. Exactamente, necesitamos de zona verde para poder facilitar que se dé esta recarga. Igualmente, pues en grandes ciudades han optado por hacer sistemas que van como haciendo drenajes sostenibles que permiten, por ejemplo, que los edificios tengan zonas donde se pueda infiltrar el agua. Las plazoletas están especialmente diseñadas para esto. Es como tratar de avanzar hacia llegar a como a una sostenibilidad y permitir efectivamente que se dé la recarga. ¿Algo más que quieran decir, Andrés, Eliana? Por aquí, Andrés. Sí. Vamos a ingresar un contaminante para mostrar cómo se ve en el acuífero cuando una captación o cuando en la superficie se ingresan contaminantes al acuífero. Por ejemplo, cuando depositamos aceites, ¿qué más podemos depositar? Cuando le quieren cambiar el aceite al carro y lo hacen de manera pirata y le hacen daño entonces a nuestro acuífero. A nuestro acuífero sí se infiltra y llega a los acuíferos, a los depósitos de agua subterránea. Hágale que usted está allá de San Pedro, de todo, usted está haciendo todas las veces de una voz superior. Eliana iba a decir algo.
No, sí, era eso, que queríamos como mostrarles cómo se da como un evento de contaminación cuando no están como las captaciones o los pozos o los aljibes como con un buen manejo, y también cuando digamos también se puede presentar es como una fuga de las redes de las aguas residuales, también que pueden haber como vertimientos en el suelo o que no hay como una buena disposición en las basuras, entonces como esos lixiviados también se empiezan como a infiltrar cuando se da la descomposición de esta y pueden posiblemente llegar pues como a nuestros acuíferos y contaminarlos. Bueno, vamos a hacer un ejercicio mientras seguimos aquí contaminando. Imagínense, estamos en la tarea de contaminar. Vamos al corte, regresamos y vamos a ver qué avances. Creo que nos va a dar tiempo para que vaya avanzando, vaya generando el depósito y regresamos. Estamos conversando de aguas subterráneas, de los acuíferos, de ese gran repositorio que tenemos en el Valle de Aburrá. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. El área metropolitana como autoridad ambiental, en su función de velar por la conservación y sostenibilidad del recurso hídrico y en particular del recurso hídrico subterráneo, está en proceso de construcción del plan de manejo del acuífero del Valle de Aburrá. En este momento está en fase de formulación y cuenta con 5 líneas estratégicas orientadas. La primera, a la ordenación del territorio, tal que permita una protección de las zonas de recarga de acuíferos. La segunda línea estratégica está orientada al fortalecimiento de la autoridad ambiental, que se permita realizar un control y vigilancia efectivo al uso del recurso hídrico, además como el proceso de legalización de todos los usuarios potencialmente ilegales. Una tercera línea orientada a la gestión del conocimiento, muy orientada pues como al monitoreo del recurso hídrico y a conocer la oferta y la demanda de la necesidad del recurso hídrico subterráneo. Una cuarta línea asociada a la gobernanza del recurso hídrico, la necesidad de que las autoridades ambientales, territoriales y ciudadanía trabajen de la mano, y una quinta línea asociada a la educación y cultura para la protección del recurso hídrico subterráneo. Para el aprovechamiento de estas aguas subterráneas es necesario contar con los permisos de la autoridad ambiental competente. El trámite implica identificar cuánta cantidad del recurso hídrico se utiliza, conocer la cantidad disponible en la zona, hay que hacer unas pruebas de bombeo y ya se realizan pues unas evaluaciones técnicas al interior del área metropolitana para poder proceder a otorgar el permiso. Para los procesos de legalización, el usuario que en este momento cuente con un pozo donde esté haciendo una captación sin permiso del área metropolitana se debe acercar a las oficinas de atención a usuario. El usuario debe llenar un formulario SINA, que es un formulario nacional. Todas las autoridades ambientales tenemos el mismo formulario SINA. En este formulario se debe depositar información del predio, cédula catastral, propietario del predio. Hay que además entregar una información jurídica y también hay la necesidad de una información técnica que permita caracterizar el pozo. O sea, hay que saber, por ejemplo, cómo es el material que se encuentra al interior del pozo, hay que saber a qué profundidad se encuentra el agua, hay que saber si en el momento en que estamos sacando agua del pozo, qué va a pasar con esas aguas, si se van a profundizar mucho. Entonces, esta información con la que se acopia por parte del usuario y nos lo entrega la autoridad ambiental, nos permite tomar una decisión sobre la posibilidad o no de otorgar el permiso del uso del aprovechamiento del recurso hídrico. Bueno, ya nos dieron una información importante del área metropolitana, doctora María del Pilar. Hay ilegalidad también, o sea, este es el proceso de legalización de quienes no lo están haciendo con permiso, porque partimos que entonces hay entidades, personas que lo están haciendo sin permiso.
Sí, nosotros dentro del Plan de Gestión Territorios Integrados tenemos como meta tener el 100% de legalidad. En este momento tenemos 368 concesiones aproximadas, digamos, o captaciones en todo el Valle de Aburrá, y tenemos un porcentaje de legalidad del 48% aproximadamente. De esas 300. De esas 358. Entonces, ese otro porcentaje pues ya va en un proceso técnico jurídico precisamente para poderlas legalizar, y obviamente, como bien lo explicaba la ingeniera Ana Cecilia ahora, en el caso de que el usuario pues no acceda o no cumpla con los requerimientos, pues se tienen que abrir también los procesos sancionatorios, pero la idea es que tomemos conciencia, o sea, de la importancia del recurso, que lo utilicemos bien, que hagamos las medidas de manejo, y sobre todo, como nos explicaban ahora los jóvenes de la universidad, es que evitemos contaminar este acuífero, y por eso la normatividad es muy clara. Nosotros tenemos tanto concesiones de agua superficial como concesiones de aguas subterráneas, y como autoridad ambiental pues nos corresponde hacer todo ese proceso y al usuario hacer el trámite y entrar en la legalización. ¿Y cómo entra EPM ahí? ¿Ya entonces está aprobado, EPM hace un cobro, o cómo es el manejo de esa agua que ya está aprobada por el área metropolitana el uso? No, realmente nosotros hoy no tenemos cobro por el uso del agua subterránea. La concesión de agua implica el pago de una tasa que se hace a la autoridad ambiental. Lo que sí hacemos en coordinación con el área metropolitana es que aquellos usuarios que están legalizados y que producto del uso de esa agua tienen una descarga de agua ya usada, un agua residual, llamémosla así, pues los conectamos al sistema de alcantarillado de la ciudad para que esas aguas se puedan disponer y tratar de manera adecuada. Para que no contaminen. De acuerdo. Y lo que sí se podría generar un cobro es si ese hecho se tiene que hacer, es decir, esa conexión al sistema de alcantarillado. De lo contrario, es la autoridad ambiental quien tiene la responsabilidad de usar los recursos de la tasa por uso de agua. En ese trabajo de seguimiento, de diagnóstico que han hecho ustedes, profesora Tere, han ido caracterizando esos usos del agua subterránea. Sí, efectivamente, hemos caracterizado los usos de las aguas subterráneas, y en este momento podemos decir que en el Valle de Aburrá los principales usos a los que está destinado este recurso que se extrae del subsuelo es, en primer lugar, al lavado de vehículos, pero también actividades industriales. Las industrias que están asentadas en nuestro territorio, la mayoría de ellas tienen un pozo del cual extraen agua para muchos de sus procesos, directamente para la producción o a veces para hacer enfriamiento de maquinaria, o para hacer lavado en sus zonas y dentro de la maquinaria de sus procesos. Hay algunos usos domésticos, es decir, para consumo humano, hay usos para aseo, hay uso para riego de jardines, son los más importantes que hemos detectado. Ingeniera Juliana, ¿cómo va por allá nuestro acuífero? Bueno, ya vemos acá el acuífero totalmente recargado, por decirlo así. Estos que son unos, digámoslo así, una simulación de unos pozos, unas captaciones de agua subterránea. Vemos acá ya cómo está el nivel del agua. También con lo de los contaminantes. Por ahí se ve ya el moradito, por allá abajo. Exactamente, acá cuando se hace un vertimiento sobre el suelo logramos ver que efectivamente se puede llegar a infiltrar y contaminar los acuíferos, y en las mismas captaciones, si no se realiza un manejo adecuado de ellas, también podemos llegar a contaminar. Es importante saber que de todas maneras revertir una contaminación sobre esos sistemas acuíferos puede llegar a ser imposible casi. Claro, por las profundidades y porque tampoco tenemos identificado hasta dónde llegan. Exactamente, y también porque, digámoslo así, se puede presentar una contaminación puntual en esta captación, pero me puede afectar gran parte del acuífero, o sea, otra captación que tenga al lado 1 kilómetro, 2 kilómetros. Otro aceite, otra cosa. Exactamente, puede también estar tomando de esa contaminación. Bueno, ahí hay un elemento fundamental. ¿Qué está haciendo el área metropolitana por ese cuidado? Bueno, entonces, digamos, desde el ejercicio de control y vigilancia, pues lo que hablábamos ahora, haciendo todo el proceso de legalización, nosotros hacemos visitas de control y seguimiento, identificamos los usuarios y estamos en todo ese tema técnico-jurídico para lograr el 100% de legalidad, desde el ejercicio de control y vigilancia, pero desde el ejercicio ya de gestión ambiental estamos con la Universidad de Antioquia en el marco de lo que es la red de monitoreo del recurso hídrico y también en el marco de la ley, haciendo
haciendo el plan de manejo del acuífero. Ya estamos, digamos, en la fase final de formulación, tenemos los ejes pues estratégicos y muy importante que esto ha sido también construido con los diferentes actores. Este plan también está a 2030 y va a tener unas medidas de manejo que van a ser muy importantes precisamente para que haya una gobernanza del recurso hídrico, todo enmarcado en la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico. Entonces, como autoridad ambiental, estamos en esos frentes, que es muy importante también, Lili, hacer la connotación, y es que esto hace, digamos, hace parte de un tema integral. Nosotros estamos con el Plan Quebradas, que está en el marco del convenio Nuestro Río. Si protegemos, obviamente, nuestro nacimiento, los cursos de agua, pues vamos a tener una mejor infiltración y vamos a potenciar también estas aguas subterráneas, pero también estamos con toda la política de construcción sostenible para lo que nos contaban ahora las estudiantes, que es precisamente tratar de cómo nosotros utilizamos, por ejemplo, mejor las aguas lluvias, cómo esas aguas lluvias pueden alimentar el acuífero. Entonces, todo esto hace parte de una gestión integral de tipo ambiental que hacemos con los diferentes actores y enlazando todos los diferentes planes, programas y proyectos del área metropolitana del Valle de Aburrá. Y eso se conecta directamente, doctor Santiago, con el trabajo insistente que hace EPM y la vicepresidencia que usted dirige sobre ese cuidado del agua, ese valor del agua como fundamental para nosotros, el saneamiento, el cuidado, el de devolverla cada vez más limpia, el de hacer un esfuerzo de cuidarla bastante. En esta agua subterránea, quienes la usan deberán garantizar cuidarla mucho. Así es, yo creo que hay una gran responsabilidad en el cuidado del agua. Nosotros hemos participado conjuntamente con el área metropolitana, en las alcaldías municipales, en los diferentes municipios del Valle de la Aburrá, en todo el plan Quebradas, en la conservación de la cuenca del río Aburrá, pero sobre todo de una manera muy intensa, y en esto yo creo que el Valle de la Aburrá da ejemplo en el país en el saneamiento de las aguas residuales. Este elemento es muy importante porque yo creo que a través de poder devolver a la naturaleza el agua después de usarla, en las condiciones más parecidas al agua como la captamos, ahí como sociedad estamos siendo muy responsables, no solo con el medio ambiente, sino también con nuestros descendientes, con nuestros hijos y nuestros nietos, porque el agua es finita, tendemos a pensar si se acaba, que el agua si es se puede infinita, acabar, ya está pasando en otras partes del mundo. Claro, y lo acabamos de ver este año en Ciudad del Cabo, una ciudad con un potencial económico enorme, en una gran crisis porque no tenían agua para abastecimiento. Y ese tema es más común de lo que creemos. Entonces yo creo que ahí estamos actuando con una gran responsabilidad, no solo con el medio ambiente, sino también con las próximas generaciones, al poder garantizar que devolvemos esas aguas lo más parecidos en sus características a como las captamos de la naturaleza. Porque es un ciclo natural, como lo decía hace un momento Teresita. Esas aguas van a correr por los ríos y eventualmente parte de esas aguas se van a infiltrar en la tierra y van a ir alimentando estos acuíferos. Y a su vez estos acuíferos en periodos de sequía van a alimentar un poco las corrientes y van a mantener un caudal base en esas corrientes. Entonces aquí hay un fenómeno muy bonito desde lo que la naturaleza hace para mantener ese equilibrio de las aguas que están corriendo en la superficie y los almacenamientos subterráneos. Sí, profe. Sí, es que Santiago me leyó el pensamiento. Yo quería hace rato esa conexión decir, ahí acuífera. Es que el agua es una. Ajá. El agua llueve, el agua llega a la superficie de la tierra. Si la zona es pendiente, se va moviendo sobre la superficie para llegar a unos ríos. Lo decía ahora, si la zona es plana, el agua se va a infiltrar y se va a incorporar al acuífero como lo estamos viendo. Pero yo quiero... ¿Qué pasa con el agua en el acuífero? Sí, ¿qué pasa? Se demora, el agua tarda en llenar todos esos poros y no alcanzamos a ver, como estaba yo aquí haciendo fuerza, que ese recipiente se me llene, que todos los poros estén completamente llenos. Pero imaginémoslo, yo creo que para todos es muy fácil imaginarse qué pasa cuando todos esos poros se llenan. Sigue lloviendo, entonces el agua sigue ascendiendo y sigue inundando. Es posible, pero no es normalmente lo que pasa. Esa agua que está almacenada en ese acuífero, que llega al fondo donde ya es impermeable y no hay más vacíos que ocupar, empieza a fluir. También se mueve. Y me leyó el pensamiento Santiago, es porque hacia dónde se mueve.
y todos hemos visto el agua subterránea. Cuando vemos un nacimiento, un manantial, ¿de dónde está brotando el agua? Sí, está brotando de la roca. Sí. ¿Y por qué brota de la roca? Esa agua no llegó a la roca hace 5 o 10 minutos o en el aguacero de ayer. Es un agua que ha estado durante guardadita, mucho tiempo llenando estos vacíos, fluyendo muy, muy, muy lentamente, lateralmente, mucho más lento de lo que fluye verticalmente, para brotar, para nacer y para incorporarse a los ríos también a lo largo del cauce. Lo decía muy bien Santiago, y de nuevo lo que siempre le digo a mis estudiantes en hidrología: ¿quién ha visto el río Medellín seco? Ni mis estudiantes, ni mi mamá, ni mis abuelos, ni los bisabuelos, ni los tatarabuelos. Nadie ha visto el río Medellín seco, y han habido épocas de 1, 2, 3 semanas, 1, 2, 3 meses sin que caiga una sola gota de agua. Porque hemos pasado por una sequía. Entonces, ¿por qué el río tiene ese caudal base del que hablaba Santiago? Porque estas aguas, estos reservorios, aparte de estar ahí para que nosotros los utilicemos, si los necesitamos, esos reservorios están fluyendo muy lentamente para no permitir que estos ríos se sequen jamás. Hay un mapa que tenemos aquí en exposición, profesora. ¿Qué quiere decir ese mapa? Bueno, ese mapa... Si quiere, se viene para acá y nos da clase. Sí, bueno, venga, que es que yo sentada mucho usted de rato. movimiento, usted es hiperactiva. Entonces, venga, muéstrenos de qué se trata, porque es parte de su ejercicio y de su investigación. Bueno, tal vez lo identificamos, es el río, es la subregión del Valle de Aburrá, desde Caldas hasta Barbosa. Aquí en el centro está Medellín, y aquí está el río Medellín, desde el Alto de San Miguel hasta la confluencia en el Río Grande. Hay unos colores que nos están mostrando los distintos colores. La posibilidad de que haya agua en las rocas depende de que las rocas sean porosas, y que las rocas sean porosas y que los poros estén conectados. Hay unas más y hay otras menos. En los distintos tonos de azules estamos identificando 3 tipos de rocas o 3 acuíferos que hay en el Valle de Aburrá. Entonces aquí tenemos uno primero, que es el azul más oscuro. Ay, se me movió la imagen. Se movió el mapa, que le pongan el otro, el que tenía anteriormente. Ese. Tenemos este, que es un acuífero somero, como el que nos mostraba Juliana, Eliana y Andrés ahora en el modelo físico. Nos decían, vean, hay uno más cerca a la superficie, es este azul. ¿El azul oscuro o el clarito? El azul oscuro. Listo. Luego hay una capa de arcilla. Todo eso ha sido depositado por el río Medellín y por sus afluentes a lo largo de cientos y miles de años. Sabemos que los ríos depositan arenas, fragmentos de piedras más grandecitos que llamamos gravas, material muy fino que llamamos arcillas, y se van acumulando durante muchos años. Por debajo de estos niveles, más cerquita a la superficie, hay una gran capa de arcilla que hace mucho más lento el flujo, pero luego, después de esa capa de arcilla, hay otra vez materiales que permiten el almacenamiento del agua subterránea, y es el azul clarito. Entonces, miren que todos están siguiendo el eje del río y las desembocaduras de la quebrada Santa Elena, por ejemplo, de la quebrada La Iguaná en el río. Y este otro tono de azul corresponde a una roca que tenemos en la ladera oriental del Valle de Aburrá. Miren que está Copacabana, Bello, Medellín y Envigado. Las atravesamos cuando vamos por la autopista, cuando vamos por Santa Elena o por Las Palmas hacia el oriente. Todos habremos visto en nuestros viajes hacia esas regiones muchos nacimientos, muchas especies de cascadas que se observan en el talud, en el corte de la carretera. Esas son las aguas subterráneas que están viniendo desde esta roca. De esta unidad casi no la hemos explorado, y el resto es las vertientes, las laderas de nuestro territorio. Es muy importante, doctor Santiago, tener ese mapa, tener identificado dónde están. Bien, pues se sienta, tranquila, está en casa. Sí, es un trabajo muy bien elaborado, y yo quisiera resaltar algo que acaba de mencionar Teresita. Claro. Es que estamos acostumbrados a ver el agua fluir en metros por segundo. O sea, cuando uno ve el río, cuando ve una quebrada, ve fluir el agua. Tere lo dijo muy bien hace un momento, el agua subterránea está fluyendo en cientos o miles de años. Es decir, se puede mover 1 milímetro en el año. Es un movimiento supremamente lento. Por eso esos acuíferos son tan valiosos, porque recoger el agua allí y que se vaya acumulando es un proceso que la naturaleza tarda mucho tiempo. Y contar con esta información nos da el primer elemento para poder tener los elementos de gobernanza que mencionaba María del Pilar, porque vamos
vamos conociendo qué es lo que hay bajo nuestros pies. No podemos querer lo que no conocemos, ahí lo estamos conociendo. Así es. Y sobre todo porque es que los seres humanos tendemos a creer que lo que no es visible no existe. Y realmente no, porque no estemos viendo el acuífero, no está allí bajo nuestros pies. Hacerlo visible, que lo podamos conocer, que podamos interactuar con él, nos da ese elemento fundamental para poder ponernos de acuerdo como sociedad qué vamos a hacer con él, cómo lo vamos a cuidar, cómo lo vamos a aprovechar, hasta cuándo y en qué volumen lo podríamos aprovechar, que creo que ese es el gran tesoro que los habitantes del Valle del Aburrá tienen para el futuro y garantizar el abastecimiento para esas futuras generaciones. Y veamos cómo se hace el monitoreo. Para lograr ese conocimiento, para poder querer eso que no estamos viendo, pues en el equipo de la Universidad de Antioquia y el trabajo conjunto, por supuesto en el convenio con el área metropolitana, hay ese seguimiento permanente. Miren cómo se hace. Las aguas subterráneas del Valle de Aburrá cuentan con una red de monitoreo hidrogeológica que abarca 4 aspectos fundamentales para conocer el recurso hídrico subterráneo, que son la piezometría, con el cual medimos la profundidad a la que se encuentra el agua, la hidrogeoquímica, que medimos características químicas del agua, la calidad, con el cual podemos conocer pues, la calidad que tiene las aguas subterráneas en el Valle de Aburrá, y la isotopía, que nos permite validar pues, como el tránsito y el recorrido que tiene el agua subterránea acá en el valle. Hemos identificado que el agua acá en el valle viene desde las partes altas de las laderas y confluye hacia el río Medellín, más o menos en términos generales como el sentido de la pendiente. La autoridad ambiental, por medio de concesiones de agua subterránea, otorga a los usuarios que hacen uso de esta agua un caudal que el cual es necesario pues, que no solo lo sobrepasen para que no se vea afectado pues, y no haya una sobreexplotación pues, como del recurso hídrico subterráneo. Entonces es recomendable que los usuarios no sobrepasen el caudal que les fue otorgado, y si es necesario pues, o ellos necesitan utilizar más agua, pues realicen algunas formas para la reutilización de las aguas que están extrayendo de la captación, pero que no las ingresen nuevamente a la captación, que tengan tanques de almacenamiento en donde puedan hacer uso de ellas. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. El uso que nosotros le hemos dado al recurso hídrico es para el lavado de vehículos, desde el año 2008. En ese mismo año se sacó la concesión ante la corporación. Nosotros sacamos el agua con una bomba de 5 caballos. La depositamos en un tanque de almacenamiento. De ahí va distribuida a las mangueras para el lavado de vehículos. Tenemos un permiso para captar o sacar agua solamente de 144 metros cúbicos mensuales. ¿Cómo hemos venido bajando ese consumo? Con unos equipos nuevos que se han conseguido, que se han adquirido, como son hidrolavadoras de poca descarga de agua. ¿Cómo las manejamos nosotros? Con motores de baja capacidad, con boquillas de bajo consumo. Ahorita en el 2014 también adquirimos la planta para la recirculación del agua congelada en los vehículos. Estamos en un consumo de 82 metros cúbicos al mes y teníamos un permiso para consumirnos 144 metros al mes. Hemos bajado hasta 82 metros cúbicos. Las aguas, después de haberlas utilizado en el lavado de vehículos, son conducidas por unas canaletas que van al trampa grasa y al desarenador. Luego de ahí, con una bombita de medio caballo, se sube el agua ya usada a la planta donde se le hace el tratamiento de recirculación. Bueno, identificamos un buen uso, un cuidado, doctora María del Pilar. Esto es ejemplar, es interesante verlo, obtiene un permiso, pero ha ido tecnificándose para garantizar no tener que consumir toda el agua, porque la vamos a necesitar algún día, doctor Santiago, ¿cierto? Vamos a necesitar esa agua en algún momento. Sí, claro, lo que nos cuenta el usuario pues realmente es gratificante, porque también ese es el ejercicio de acompañamiento que hacemos desde el área metropolitana en las visitas técnicas y en las recomendaciones que hacemos pues en los requerimientos.
Entonces, ojalá pues todos los usuarios, tanto los legales como los que están en proceso de legalización, pues también se ajusten, digamos, a estos procesos para que podamos utilizar de mejor manera el recurso. Porque si todos hacemos el esfuerzo, pues finalmente es nuestro reservorio y algún día, pues ojalá no tengamos que acudir a él en épocas de sequía, pero sí hemos visto que cuando tenemos, por ejemplo, fenómenos del Niño y demás, pues tenemos mucho más incremento de la utilización del recurso del agua subterránea, o sea que muy importante que lo podamos proteger entre todos. O sea, en un momento de una dificultad bien grande, EPM pudiera hacer uso de ese recurso. Sí, lo que tenemos planeado nosotros es que es una gran reserva para el futuro. Como lo mencioné al comienzo, hay varias ciudades del mundo y de los municipios que nosotros estamos operando en el Urabá antioqueño. Turbo es un caso en el que cada verano, ni siquiera porque tenga que haber un fenómeno del Niño, con un verano normal la fuente superficial se agota y es necesario entrar con una batería de pozos profundos a suministrar el agua para que el servicio pueda tenerlo la población. Entonces ahí lo que hay es una gran reserva, como un seguro de que vamos a tener agua en el futuro. Para ese trabajo que vienen haciendo ustedes, profesora Teresita, ustedes bien se han reunido con todos los sectores. Yo veo en este mapa de públicos o de grupo de interés, tenemos sector industrial, agropecuario y forestal, social, minero, académico, ciencia, servicios, comercial, construcción e infraestructura, institucional. ¿Cómo ha sido ese trabajo con ellos y qué sensación tiene usted de ellos en relación con el tema? Bueno, hay que aclarar que este trabajo que mencionas, Lili, se ha hecho en el marco de un convenio que tenemos Universidad de Antioquia y Área Metropolitana del Valle de Aburrá para la formulación del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero, que es un instrumento de planeación que las autoridades ambientales por ley deben implementar. Se tiene establecido que la planeación debe ser una planeación participativa, que no es un hecho, que no es una circunstancia que se dé dentro de las mentes iluminadas de los investigadores y de los profesionales de las autoridades ambientales, porque finalmente, como lo estamos viendo, todos podremos llegar a usar esa agua y en nuestras actividades cotidianas todos podemos llegar a contaminarla o afectar ese recurso. Entonces, con la idea de la planeación participativa en el marco de la formulación del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero, empezamos a identificar todas las actividades, desde las actividades económicas hasta las actividades cotidianas que realizamos los habitantes en el Valle de Aburrá, y se empezó a hacer una convocatoria para explicar qué son las aguas subterráneas, para ver qué entendíamos todos por el agua subterráneas y llegar a un diálogo común. ¿Y qué tal? Y muy bien, la convocatoria fue excelente, la respuesta a la convocatoria fue excelente y obtuvimos efectivamente respuesta de todos los sectores que has mencionado. Empezamos obviamente con los que se tenían identificados como usuarios de las aguas subterráneas, pero también actividades que pueden contaminar, porque todo lo que hagamos en la superficie, como llueve y se infiltra, todo puede contaminar el acuífero. Entonces, efectivamente, todos los sectores que mencionaste, las actividades de construcción afectan en el acuífero porque se cimientan sobre él, las actividades industriales porque tienen sus materias primas o porque generan residuos, las actividades comerciales porque algunas se abastecen de aguas subterráneas y explotan o extraen ese recurso, la comunidad en general porque cada uno de nosotros puede contribuir en el manejo de las aguas subterráneas. Eso es clave, o sea, todos podemos ser parte de ese cuidado, de esa solución. Hay que tomar conciencia. Este es un programa que invoca, porque empezamos a hablar de él y empezó a llover. Y nos estamos bañando aquí de la manera más divertida, está entrando el agua, o sea, el agua nos entendió y está aquí, estamos en una conexión de cuidarnos. ¿Qué recomendaciones tenemos, doctora María del Pilar, para quienes nos están viendo, para esos empresarios, esos informales, quienes no nos han declarado que están usando el agua o quienes la quisieran usar? ¿Qué mensaje tiene el área metropolitana para ellos? Pues yo creo que lo más importante es, como decía Teresita ahora, el conocimiento, es decir, que sepamos que existe el recurso, como también lo decía muy bien Santiago ahora, que está ahí, no lo vemos, pero ahí está, entonces un conocimiento, está a disposición pues el plan de manejo, pero también toda la información, que esto hace parte de una gestión integral del recurso hídrico de la Autoridad Ambiental Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entonces así como está el monitoreo por río, tenemos el plan de manejo del agua superficial, que es el plan del PORH,
tenemos el plan de manejo del acuífero, tenemos el plan quebradas, que ya es algo mucho más operativo. Es decir, que todas las acciones que hacemos están encaminadas a la protección del recurso y que cada uno de nosotros como ciudadano tiene un papel muy importante que cumplir desde su hogar, desde su sitio de trabajo, desde la institución educativa, desde donde se encuentre, en la protección del recurso hídrico. ¿Qué recomendación le hacemos, doctor Santiago, desde PM y desde su vicepresidencia, a quienes nos están viendo? Pues yo quisiera, Luis Arnoldo, que vimos la nota hace un momento, felicitarlo por esa iniciativa de optimizar y tecnificar un poco su actividad para poder hacer un uso más eficiente del recurso. Yo creo que el llamado es básicamente ese. Tenemos que ser conscientes que el agua es un recurso finito y que es responsabilidad de todos garantizar que la podamos seguir disfrutando nosotros y las generaciones futuras. Un mensaje, doctora. Idem, como lo dicen María del Pilar y Santiago, cuidar el agua es un compromiso y una responsabilidad de todos. Bueno, ahí tenemos una gran tarea, una recomendación para todos ustedes. No sé si la ingeniera Juliana quiere darnos algún mensaje ahí desde su acuífero, un mensaje final para los estudiantes, para las nuevas generaciones, para esos jóvenes como usted que están interesados en cuidar el ambiente. Bueno, digamos que lo que más les puedo decir es que es un tema muy apasionante, que me gusta mucho estudiar, es invitarlos como a incursionar en estos nuevos temas de investigación y aplicarlos. Igualmente también como a las personas que hacen uso del recurso, propender porque las captaciones estén en buen estado para evitar la contaminación y recordar que todo lo que se haga en superficie va a tener repercusiones en el agua subterránea. Bueno, eso es muy importante porque es un llamado siempre, hay que cuidarnos afuera y adentro, hay que estar siempre cuidando nuestro territorio, nuestra madre tierra y también cuidarnos a nosotros, una conexión con nuestras aguas subterráneas, con ese futuro que estamos preparando y depende de todos nosotros, no solamente las instituciones que aquí nos acompañan y que están haciendo muy bien su tarea, sino que la tarea la debemos cumplir usted y yo también para garantizar que esto funcione. Nos vemos. Gracias por acompañarnos y ser parte de Diálogos Metropolitanos.